Las últimas semanas nos han dado escenas que parecen de otra era, un tiempo de descontento social, pero son imágenes de hoy. Equipos antimotines que entran a edificios tomados por manifestantes, policías con casco, estudiantes arrestados con las manos esposadas. El choque entre las autoridades y los manifestantes contra la guerra en Gaza se ha extendido por las universidades de todo Estados Unidos. Hasta ahora van más de 2,000 personas detenidas desde que comenzaron las protestas. Y seguramente ese número crecerá en los próximos días. En el fondo de todo esto hay preguntas que son elementales. ¿Cuándo debe permitirse la protesta, aunque sea incómoda? ¿Cuándo las universidades deben negociar con los manifestantes? ¿Y cuándo debe acudirse a la policía como un último recurso para dispersar estas manifestaciones? El presidente Joe Biden dijo que todos tienen derecho a la libre expresión, todo el mundo tiene derecho a la protesta, pero no a generar un caos. Estas protestas reviven el fantasma de las manifestaciones de 1968 por la guerra en Vietnam. Hace 56 años, la policía irrumpió violentamente en un edificio que los estudiantes habían tomado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y esta semana, esa escena se repitió. Así que el movimiento en algunos de los centros educativos de mayor prestigio en Estados Unidos, como Columbia, como Harvard, Yale, Emory, Emerson, está cobrando dimensiones que son de verdad históricas. Y a diferencia de otras protestas recientes en Estados Unidos, como Black Lives Matter, por el asesinato de George Floyd a manos de la policía en el 2020, o como Occupy Wall Street por la crisis económica en el 2011, a diferencia de esos movimientos, este no nace a partir de inconformidades internas, nace a partir de un asunto que es externo, la guerra en Medio Oriente. Para los manifestantes, la crisis en Gaza tiene en parte responsabilidad en el gobierno de Estados Unidos. Y eso puede traer un costo muy alto para el presidente Joe Biden. Los demócratas le temen al recuerdo de 1968. Ese año electoral, la convención demócrata fue en Chicago y resultó ser un desastre en gran medida por estas manifestaciones. Los demócratas estaban profundamente divididos por Vietnam. Y ahora sucede lo mismo. Los más progresistas están inconformes porque creen que Biden ha sido demasiado suave, muy débil frente al gobierno de Israel, de Benjamin Netanyahu, y lo que ha hecho en Gaza. Y coincidencias, este año la convención demócrata, también año de elecciones, será en Chicago. Más aún, Joe Biden tiene un problema grave con los electores más jóvenes. Cada vez más de ellos dicen que votarán por el expresidente Donald Trump. Y el New York Times lo explica de esta manera después de consultar a numerosos encuestadores. Dice, la guerra en Israel y Hamás, en Gaza, refleja una de las diferencias más grandes de los jóvenes con un presidente en un periodo de 40 años. El apoyo de Biden a Israel ha hecho que su popularidad colapse con uno de los grupos que más solían apoyarle, los votantes entre 18 y 29 años. Lo cierto es que, por fortuna, hasta ahora los estudiantes en las protestas universitarias no han atacado a la policía y los oficiales han actuado de una forma relativamente contenida. Esto no es 1968, cuando la policía disparó contra 28 estudiantes, mató a 3 más en Carolina del Sur. Esto no es eso. Es posible incluso que las manifestaciones se debiliten en el verano. Pero si no llega un cese al fuego en Gaza, esto no termina aquí y seguramente perseguirá a Joe Biden hasta las elecciones de noviembre.